Retornamos en su programa Ojo con la Cultura de este sábado 4 de julio de este año 2020. Un año muy especial que estamos matizando con estas cápsulas culturales en esta edición, una vez más, de su programa Ojo con la Cultura. Hoy día junto a Jaime Gonzalo Uribe y a un invitado de lujo, el curador, el anfitrión del Museo de Castro, nuestro querido amigo, el profesor de Historia, Felipe Montiel Vega. Felipe, hablábamos antes del corte, antes de la pausa, de todo el trabajo que tú has realizado con la gente allá de Chiloé, esta conexión tan vital que tú propones entre la isla con Magallanes, en el sentido de que aquí es donde se preserva la mayor posibilidad de identidad cultural, todo esto de las raíces chilotas, de la cultura de Chiloé, precisamente es aquí en Magallanes donde se encontrarían las raíces que uno más adelante quiere preservar. Que eso se estaría perdiendo en Chiloé. Pero tú también, Felipe, siguiendo lo que se hizo con un libro de un amigo escritor, Mauricio Osorio Pifó, creaste un documental muy importante de una serie de trabajos audiovisuales que tú has hecho con tu gente sobre la tragedia vivida en el Bajo Pisagua en el año 1906. Se escribió un libro importantísimo que ha puesto en tela de juicio lo que hasta muy poco tiempo se decía. Los historiadores renombrados solían decir de que simplemente ahí hubo una displicencia de parte de los obreros que construyeron todo ese sector ahí en la zona de Aysén, obreros fundamentalmente de Chiloé, pero las investigaciones desarrolladas por Osorio Pifó han demostrado otra cosa, y tú, siguiendo esa línea investigativa, lograste plasmar a partir del trabajo de Osorio Pifó un bello trabajo documental que ha recorrido no solamente el sector acá de Chiloé, de la Patagonia, de Magallanes, sino que es un documental revelador que ya tiene renombre nacional porque ha puesto en tela de juicio la versión oficial y ha significado reabrir, por decirlo de un modo, todo lo que es la causa y los expedientes en torno a ese desastre que terminó con la vida de mucha gente oriunda de Chiloé. Cuéntanos, Felipe. Mira, pensaba justamente cuando tú estabas hablando, Víctor, que revisar la historia es una cuestión que se debe hacer permanentemente. Y por lo tanto nosotros lo hemos hecho. Y ese documental tiene un sabor muy especial, porque a mí me tocó presentar en Castro hace ya un par de años el libro de Mauro Osorio, La tragedia obrera de Bajo Pisagua. Él es investigador de la zona de Aysén, en Coyhai, que vive Mauricio. Entonces nosotros le presentamos el libro acá y me tocó a mí acá en la Biblioteca Pública presentar el libro. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que el día que presentamos el libro, que yo hice la presentación, leer el listado de los fallecidos, más de 50, que estaban publicados que lo encontramos en una publicación que se llamaba La Alianza Liberal de Puerto Montt, en un diario, y allí estaba el listado de los fallecidos. Entonces yo dije, cuando partí, este trabajo de un día se lo dedicamos a los fallecidos del Báquer en 1906, entre junio, ¿cierto?, y septiembre de 1906. Y yo leo la lista. Mauricio presentó su libro, yo le hice la presentación, Mauricio habló, terminó el trabajo, estábamos en lo mejor, cuando de repente se para un señor, me dice, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo decir algo? Sí. Él se llama José Cárdenas, y dice, ¿sabe qué? Por fin encontré a mi abuelo que lo andaba buscando tanto tiempo. Chuta, fue tremendo porque nadie esperaba una cosa así en un lanzamiento de un libro, que nos encontráramos con un señor que andaba buscando a su abuelo y después de tantos años de búsqueda, don José tiene más de 70, lo encontró porque yo leí el listado y ahí supieron que el abuelo, que lo habían dado por muerto, por perdido en la región, no sabían dónde estaba, lo habían buscado por Punta Arenas, por Magallanes, por el sur de Argentina, lo fueron a encontrar que estaba entre la lista de los sepultados en la isla de los muertos, de los fallecidos. Por lo tanto,
a mí se me ocurrió, ¿cierto?, hacer el regreso de esta familia, de José Cárdenas y su familia, y volvimos con él al Báquer, llegamos a la Isla de los Muertos, en un viaje que fue extraordinario con él con su hijo, uno de sus hijos, y logramos llegar y reescribir toda esta historia de nuevo, ¿cierto? Y fue impresionante. Yo te digo que con matices surrealistas, incluso en algún momento, porque estábamos lo mejor del lugar donde falleció la gente, porque los obreros fallecieron en un lugar que se llama Bajo Pisagua, y allí estaban los barracones de la empresa explotadora del Báquer, que es la que protagoniza esta tremenda tragedia, entre comillas, siempre digo tragedia entre comillas. Y eso significó, fíjate, que nosotros fuéramos al lugar, bajó don José, lo entrevistamos ahí, y cuando estábamos en eso, yo recuerdo siempre que, porque el día estaba muy malo, el día anterior, ese día salió el sol, entonces en el monte sale el sol, de repente un rayo de sol, y junto en ese rayo de sol aparece un picaflor, se para frente a don José volando. Fue una cosa mágica en ese momento. No lo pudimos filmar porque no estábamos conectados con las cámaras, pero ya cuando conectamos las cámaras aparece un chucao, un pajarito agorero, para nosotros la gente de Chiloé, ¿cierto?, que la buena suerte o la mala suerte, en fin, aparece ese pajarito, es acercarse a don José de tal manera que don José prácticamente termina con el pajarito en la mano. Y, oye, parecía que era el abuelo reencarnado en este pajarito que lo llegaba a observar. Fue impresionante, y ellos cumplieron un ritual. Después fuimos a la isla, que fue colocar un par de velitas ahí, ¿cierto?, al estilo nuestro, que fue muy emocionante compartir con ellos, y eso quedó plasmado en el documental, que se llama, justamente, el nombre que le puse fue El llanto del Báquer. ¿Pero por qué el llanto del Báquer? Porque fue el llanto de nosotros, en ese lugar, cuando acompañamos a don José. Porque yo creo que todos los que estamos allí, algunos lloraron más que otros, pero a cada uno se le cayó más de una lágrima. Porque ellos cumplieron un ciclo de vida familiar. Cerraron un círculo, como dicen ellos en el documental, al llegar a este lugar, ¿cierto?, que hoy día, y lo ratificó el otro día Mauro Osorio, hoy día, fíjate que ir a la Isla de los Muertos es una cuestión totalmente diferente a como era en el pasado, porque en el pasado parecía como un lugar oscuro, un lugar de tristeza. Hoy día ya no lo es. Es un lugar que como que de alguna manera esa mala vibración se liberó ahí en esa isla a partir de estos trabajos tanto de Osorio como el aporte pequeño que hicimos nosotros también. ¿Pero por qué? Para que se dé a conocer lo que pasó, lo que realmente sucedió, ¿no? Porque todavía en materia de investigación, o sea, yo creo que todavía no ha terminado este capítulo de este libro. Hay otras aristas que tienen que seguir investigándose para saber definitivamente de qué murió esta gente, si realmente fueron envenenados, como dice cierto la memoria, o fue peste de escorbuto, como dicen otros, o todo esto. Entonces todavía queda mucho por hacer, pero como te digo, fue un trabajo muy interesante que la gente que quiera verlo lo puede ver en la página del Museo de Castro, museodecastro.cl. Ahí yo tengo 6 documentales y pueden ver perfectamente, pinchar eso y ver el documental completo. Felipe, ¿y en qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? Porque mira, yo generaba la reflexión un poco de lo que hablábamos de los salmones, ¿cierto? Porque aquí hay un ejemplo que es bastante más antiguo que uno recrea, que piensa en la historia que sucedieron los mismos acontecimientos de una empresa que llega a un lugar, depreda y se va y se olvida. Y en este caso, lamentablemente, también olvidó a sus trabajadores. Yo no lo llamaría una tragedia, sino que lo llamaría algo más fuerte, porque la matanza de los obreros ahí fue... Bueno, está expresado por hambre, es circunstancial, digamos. Lo cierto es que la empresa los dejó abandonados. Eso es una verdad indudable. Claro, o sea, alguien por ahí dijo, bueno, asesinar o matar con un cuchillo, con un disparo, es igual que dejar a una persona en un lugar abandonado, a su suerte. Claro que sí. Entonces, claro, tiene muchas aristas este caso, como te digo, pero sirvió, y ese fue un documental que lo hicimos hace como 3 años más o menos. Entonces... Claro, yo fui desviando un poco al tema de los documentales por una cuestión muy particular y por una cuestión de tiempo, fíjate, porque yo además, cierto, colaboro muchos años, trabajo muchos años para el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Yo soy el encargado de la provincia de Chiloé del Consejo de Monumentos Nacionales hace unos años ya. Yo entré al Consejo de Monumentos en el año 1998. Soy el más antiguo de regiones del Consejo de Monumentos.
Entonces, bueno, me daba poco tiempo, entonces como no tenía mucho tiempo de poder escribir mis cosas que estaba haciendo tiempo, hago artículos pequeños, cortos, breves. Entonces me fui por el lado de la investigación histórica para determinar a través de imágenes, de documentales, experiencias de vida y contar historias de Chiloé. Y partimos con documentales como tengo uno que se llama Los Chilotes en la Guerra de la Independencia, otro que se llama El Llanto del Báquer, Nostalgia de la Patagonia, Los Chilotes Viajeros de la Patagonia, La Isla de los Viajeros, Ballenero y Lodero al Fin del Mundo. Un montón de trabajo documental que espero que queden para futuras generaciones para entender lo que era Chiloé y no olvidar, ¿cierto?, a nuestra gente que de alguna manera en la historia han recorrido distintas suertes, porque como siempre digo, el chilote siempre está en todas partes, como un patiperro que está en todos lados y en la historia su suerte ha quedado plasmada de distintas formas. Entonces en el Báquer no es la excepción, el Báquer es un tema... Pero el Báquer, los hechos del Báquer, ¿en qué año sucedieron? 1906, mira, fue un enganche de trabajadores en el año 1905 y las muertes de los trabajadores que empiezan a morirse por una extraña enfermedad que le producía moretones, se le inflamaban una serie de inflamaciones en la boca, en fin, cosas. Comenzaron a morirse la gente entre julio y septiembre de 1906. Entonces, después, ¿cierto? Bueno, quedaron prácticamente a su suerte. ¿Y ellos qué hacían ahí en ese lugar? Iban a cortar ciprés. Fueron enganchados por la empresa que se llamaba Compañía Explotadora del Báquer a la corta de ciprés de la Guaiteca, que era una madera muy preciada en el norte. Lo exportaban o hacia el Perú, o si no, simplemente al norte, en los viñedos, ¿cierto?, para cierre. Era una madera muy apetecida y los trabajadores nuestros iban a hacerle al hacha nomás. Eran hacheros, era gente humilde, ¿no?, que salió acá con su hacha en mano y que nunca volvió, y quedaron ahí sepultados ahí muchas personas. Y bueno, después, ¿cierto? Ahí está la investigación. Uno dice que el barco que los rescató, la Araucanía, el capitán era Guillermo Titus, dice que pasó por el canal Messier y encontró a esta gente. Otros dicen que la empresa los mandó y ahí se han encontrado unos documentos, pero en fin, lo que pasa es que llegaron, la gente llegó a Chiloé, algunos ya en muy malas condiciones, 7 murieron acá y como yo digo en el documental, ¿cierto?, llegó este barco con la carga de tristeza, con una carga tremenda de tristeza que llegó a Dalcahue, a Chao. En Ancú el barco fue desinfectado porque decía que la gente estaba infectada de una rara enfermedad, en fin, imagínense en la época que estamos hablando. Entonces quedó mucha gente fallecida, murió después acá, y algunos quedaron en la zona de Dalcahue. El Mauro ha hecho una muy buena investigación. Yo siempre he dicho, mira, la oportunidad hoy día está de poder encontrar o que alguno de los familiares pudiese judicializar este tema. No importa que hayan pasado los años, no importa que esté prescrito, pero investigar para salvar definitivamente la gran pregunta: si es una enfermedad producida por la falta de alimento como el escorbuto, o simplemente estamos frente a un envenenamiento masivo, ya sea por cianuro, como decían algunos, ¿cierto?, o simplemente por pesticidas para los animales o las ovejas, etcétera, pero dilucidar definitivamente esa situación. Y eso marcaría mucho, ¿cierto?, el significado que tiene esto para la gente que ha investigado este tema y que en alguna época se trató de decir incluso que el caso estaba resuelto porque aparecieron unas cartas ahí de un personaje que había sido el administrador de la empresa. Entonces, claro, el tipo que administra nunca se va a echar la culpa, siempre para defender a la empresa. Entonces, argumentos poco creíbles, pues, o sea, al final este es un cuento que, ¿no es cierto?, que es complejo. Pues si yo soy de una empresa, estoy involucrado en un tremendo problema, yo no voy a tirar a partir de la empresa, todo lo contrario, voy a tratar de aplacar la cosa y de minimizar el cuento. Entonces, no son documentos, están escritos, pero para mí no son documentos creíbles, porque incluso el documento de este tipo hablaba, de apellido Norri, el caballero, tristemente célebre, hablaba que, por ejemplo, a la gente nuestra de Chiloé cobraba plata para dejarle un vaso de agua a sus compañeros que se estaban muriendo, que cobraba plata para dejarle un pan. Yo no lo creo, porque en esa época mucha gente se enganchaba y se iban en comparsas, y las comparsas eran amigos, eran familiares, todos de un mismo sector. Así que yo no creo que si mi amigo Pedro, que era del sector donde yo vivo, está enfermo, yo, que fui su compañero toda la vida, le voy a cobrar $1 a la empresa para ir a dejar un vaso de agua. Esas cosas no se pueden creer.
Y esas cosas las afirma Norris en una serie de cartas. Entonces, yo creo que este caso da para investigación y lamentablemente, como ha sido la historia de este país, están involucrados los mismos de siempre. Esta gente de la zona norte, de apellido, ¿cierto?, vitivinícola, ¿cierto?, que al final se ven involucrados en la realidad. En una realidad que significó la muerte de trabajadores de Chiloé, ¿cierto?, en forma increíble. Entonces, ese desconocimiento, ¿cierto?, que hay, ese de tapar la historia, de esconder la historia como la caquita de gato, ¿cierto?, uno lo está escondiendo, eso no debe ser. Nosotros tenemos que revisar la historia, reescribir la historia si es preciso, y sobre todo en Chiloé cuando estamos a las puertas del Bicentenario. Nosotros estamos a 6 años de cumplir nuestro Bicentenario, porque nosotros no tenemos nada que ver con la historia de Chile, pues. Tenemos una desvinculación completa. Si para nosotros los chilotes, nuestro norte siempre fue el sur y las comunicaciones siempre fueron con Lima. Hacia el sur, claro. Con Lima. Oye, Felipe. Significó, disculpa un poquito, Víctor, la anexión significó un cambio radical en Chiloé, tan profundo que Gonzalo Bulnes en 1898 dice que habría sido mejor para Chiloé convertirse, ¿cierto?, en un apostadero naval y militar de España que haber pasado a convertirse en la última provincia de Chile por el estado en que se encuentra abandonado. Y lo dijo Gonzalo Bulnes, un historiador, ¿no es cierto?, yo diría, hoy día diríamos de derecha, por así decirlo, en 1898. Entonces, nosotros lo que queremos hacer desde Chiloé es celebrar nuestro bicentenario desde aquí y para nuestra diáspora. En esta unión, ¿cierto?, con la zona de Magallanes, queremos irradiar ese bicentenario para allá, ¿no? Porque las señas identitarias de Chiloé están en esa zona y no en el norte de Chile. Y lo digo con mucho respeto, pero esa es una realidad histórica. Lo importante es que en relación al trabajo de Mauricio Osorio Pifó, tú hiciste una recuperación, ustedes hicieron una recuperación y hoy día este caso que estaba cerrado se reabrió. Todos los expedientes que estaban guardados, ¿no es cierto?, hubo que sacarlos nuevamente y hoy el caso está abierto y se está nuevamente estudiando lo que al parecer ya no había nada que hacer desde el año 1906. O sea, esta investigación reactivó un tema tremendamente importante donde tiene que ver gente del mundo de Chiloé y, por supuesto, si es de Chiloé, conectado con nosotros, con Magallanes. Felipe, nos quedan escasos minutos, pero no puedo dejar... Primero, voy a tener que comprometerte para un nuevo programa más adelante, ¿ya? Pero no podría dejar de pasar la ocasión, Felipe, de hacerte la siguiente consulta. Tú siempre has planteado que Chiloé, porque acá en Magallanes es bueno que se sepa también y que lo tengamos claro cuál es la posición que tienes tú y mucha gente que está contigo y que interpretan la historia de esta manera, en el sentido que la pregunta que nos hacemos todos, que me la hacen a mí en la calle: usted que tanto habla y escribe de los chilotes, me lo dicen a mí. ¿El chilote es la composición étnica de qué? Mucha gente, Felipe, suele decir que chilote es sinónimo de español con mapuche. Sin embargo, tú representas una posición, no solamente tú, hay muchos historiadores de allá de Chiloé que hablan con documentos en mano de que el pueblo chilote es fundamentalmente la mixtura de español con huilliche. Si nos pudieras tú dejar esa pincelada, te insisto que es un tema de fondo que posiblemente no vamos a poder tratar en una cápsula tan pequeña como ahora, menos cuando nos quedan escasos minutos, pero quiero dejar planteado esta inquietud. Tú que eres uno de los principales ideólogos de este discurso Chiloé, español, huilliche. Bueno, eso es Chiloé en realidad. O sea, esta oportunidad que da esta pandemia de quedarse en la casa y conversar más de la cuenta con la familia sirve de harto. El otro día estaba conversando con mi familia justamente ese tema. Claro, o sea, el chilote, si tú ves ¿qué significa ser chilote? El chilote es mestizo, de por sí. Somos una mixtura, digamos, de dos pueblos que se juntan acá. Tanto la gente, el pueblo huilliche Chiloé, con marcada presencia acá en la zona y hacia el sur también, y en la zona de Osorno, ¿cierto? Yanquihue, qué sé yo, y la zona sur.
y básicamente la gente que llegó de la península ibérica, que llegaron de España. Esa mixtura, esa relación, eso ocasionó que naciera una cultura propia, de profundas raíces indígenas, por supuesto, pero también con elementos españoles importantes que se conservan hasta el día de hoy. Y esa mixtura da origen a nuestro pueblo, ese es el pueblo chilote, ¿no? El pueblo chilote no es los huilliches, el pueblo chilote no es los españoles, es esta mixtura, esta unión de dos pueblos que se juntan, que se conjugan y que preservan una cultura y tradiciones dignas de ser reconocidas en la historia, y es una cultura además que se expande, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, que nosotros estábamos abandonados, o Chiloé, se habla del abandono de Chiloé en el siglo XIX, en el siglo XVIII, eso no es así. Nosotros estábamos en el gran circuito mundial del mundo, ¿no? Hasta 1826, que pasaba por Magallanes y por Horno, a propósito de los 500 años que vienen ahora al descubrimiento del estrecho, entonces, por parte de Hernando de Magallanes. Entonces yo creo que es importante entenderlo así, o sea, eso para mí es ser chilote, o sea, es ser un mestizo, un hombre que tiene profundas raíces indígenas, pero también conserva elementos españoles importantes y tradiciones que se mantienen desde muy antiguo. Eso es ser chilote para mí. Y una de las cuestiones fundamentales es adscribir a un principio fundamental de la gente chiloé, que es el principio, ¿cierto?, de compartir la minga como expresión solidaria de trabajo, pero además de eso, de compartir la minga como un modo de vivir, como un modo de vida, porque la verdad que la gente chiloé es muy solidaria, y esa solidaridad nunca debe perderlo. La minga es eso, ayudar al que no tiene, ayudar al prójimo. Nosotros nunca tenemos que perder eso. El día que el chilote pierda esa esencia, entonces sí habremos perdido la lucha por conservar lo nuestro y conservar nuestra identidad. Y esas señas identitarias están acá en la zona, están en Argentina, el sur de Argentina, están en Punta Arenas, en Natales, en Porvenir, en Río Gallego, en El Turbio, en 28 de noviembre. En todas partes donde hay un chilote está esa esencia, ¿no? Esa esencia de ser gente humilde, solidaria, respetuosa, ¿cierto? Pero además de eso, gente que ama su cultura y sus tradiciones. Y si por su condición de inmigrante muchas veces negó su origen, fueron simplemente por condiciones de la historia. Pero hoy día eso ya no es así. Hoy día hay gente que se ha reencontrado con su historia, que se revalora a sí mismo, y eso es muy hermoso. Ir a Punta Arenas, y cuando yo me encuentro con gente que dicen con orgullo que son de Chiloé, me siento feliz. No era así en el pasado, hoy día sí lo es, porque nosotros como chilotes nos hemos reencontrado con nuestra historia, la hemos reescrito desde Chiloé y para el resto, pero lo hemos hecho desde acá con mucha fuerza, en una generación de gente, de escritores que hoy día bordean los 60 y un poco más de años, pero que hicieron una labor, algún día se va a reconocer, extraordinaria. Hablo de mi generación, en el aporte importante que han hecho a la cultura de Chiloé, a la historia de Chiloé, a su revisión histórica, y lo queremos seguir haciendo en vísperas, ¿cierto?, de nuestro bicentenario, el 2026. Bicentenario que vamos a estar muy pendientes, Felipe, porque me imagino lo que significan esos 200 años de Chiloé, ¿ya?, como independiente, por decirlo de un modo, pero también conectado, como dices tú, esta reserva del pueblo chilote y esta conexión, este vínculo con Magallanes y con toda la Patagonia. Mientras tú hablabas, recordé a este gran escritor chilote, Nicasio Tangol, el profesor, ¿no es cierto?, Tangol, Huipampa, tierra de sonámbulos, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y Tangol decía que la Patagonia chilena argentina fue construida por chilotes. Felipe, nos quedan 20 segundos aproximadamente. Gonzalo, yo aprovecho de saludarlos, de despedirme de ustedes. Gonzalo, un abrazo. No, yo me despido, agradecerle a Felipe este tiempo, este cariño, gracias por educarnos constantemente, ¿cierto?, en la cultura que es tan propia de nosotros. Así que espero verte pronto, Felipe. Ojalá para el lanzamiento del documental. Gracias, Víctor. Gracias, Gonzalo. La verdad, muy contento de haber estado con ustedes. Estoy a su disposición, y un abrazo cariñoso a todos mis coterráneos del sur de Argentina, de la Patagonia chilena también, ¿cierto? Porque allí están las raíces, pues ahí está mi pueblo representado tan lejos, ¿cierto?, pero tan cerca también. Y a ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos sintonizan en Polar Comunicaciones de este programa Ojo con la Cultura, les agradecemos estar con nosotros en esta mañana de este sábado 4 de julio del año 2020. Y nos reencontraremos, ojalá, el próximo sábado para una nueva edición de Ojo con la Cultura. Aquí, como siempre, en su programa
de Polar Comunicación. Chao. Nos vemos. Chao.